del día 6 de abril del 2018 se da inicio a la primera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados que nos acompañan y al público que nos sigue vía internet. Dicho lo anterior, por favor, secretario, será tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético que se encuentra el comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, la comisionada Estudillo Osuna Manuel y el comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria del mes de abril de 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 4 de abril de 2018, se enlistaron para la propuesta del orden del día los siguientes asuntos. El número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de marzo del Pleno del ITIBC, celebrada el día 23 de marzo de 2018. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de recursos de revisión, denuncias y acuerdos de incumplimiento de los expedientes identificados con los números siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuela Estudillo Osuna, proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D10-2018 interpuesto en contra del Partido del Trabajo. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D13-2018 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D016-2018 interpuesto en contra del Partido Movimiento Ciudadano. Acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 10-2018 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. Lista de asuntos cuyos cumplimientos fueron dictaminados en los meses de enero y febrero de 2018. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, proyecto de resolución identificado con el número de recursos de revisión 8-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D11-2018 interpuesto en contra del Partido Nueva Alianza. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D14-2018 interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D17-2018 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D20-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 403-2017 interpuesto en contra del Partido Movimiento Ciudadano. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D06-2018 interpuesto en contra del Partido Movimiento Ciudadano. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D12-2018 interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática. Proyecto de resolución de denuncia identificado con el número D15-2018 interpuesto en contra del Partido Morena. Continuando, serían informe que rinde la comisionada Manuela Estudillo Osuna del evento denominado Primera Sesión Extraordinaria de Gobierno Abierto, celebrado el pasado 8 de marzo de 2018 en la Ciudad de México. Inciso C, presentación en su caso, discusión y aprobación de la autorización a favor de la comisionada Manuela Estudillo Osuna para asistir a la primera cumbre nacional de Gobierno Abierto a celebrarse los días 11, 12 y 13 de abril de 2018 en la Ciudad de México. Inciso D, informe mensual del secretario ejecutivo. 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, solicitan la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos asuntos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente de solución. ¿Usted tenía un tema, comisionada? Sí, gracias. Me gustaría incluir en el punto número 5 de asuntos específicos a tratar, en el inciso C, en donde se solicita autorización de este Pleno para la comisión de la suscrita para asistir a la primera cumbre nacional de Gobierno Abierto, celebrarse los días 11, 12 y 13 de abril de 2018. Me gustaría que se incluyera también mi asistencia a la sesión extraordinaria de la región norte,
no sé si es ordinaria o extraordinaria, ahorita lo verifico, pero la reunión extraordinaria de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, que se llevará a cabo el mismo jueves 12 de abril a las 6 de la tarde en las instalaciones del INAI. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. ¿Usted, comisionado? No tengo nada que agregar. Nada que agregar. Gracias. Gracias. Si no hay más asuntos que agregar, por favor someta a votación el orden del día modificado, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Usted declara aprobado el orden del día modificado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de marzo de este instituto, celebrada el día 23 de marzo de 2018. Gracias, secretario. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura del acta. Solo les pregunto si tienen alguna duda, comentario o lo quiere agregar para someter a la votación. Nada que agregar. Nada. Secretario, como no hay comentarios y nada que agregar al acta que nos envió, por favor someta a la votación. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la cuarta sesión ordinaria de marzo, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de marzo de 2018. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en los asuntos específicos a tratar. Primeramente, la presentación en su caso de discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión, denuncias y acuerdos de incumplimiento de los expedientes identificados con los números siguientes. Iniciaríamos con la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, con el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número DEN 10-2018, interpuesto en contra del Partido del Trabajo. Gracias, secretario. Comisionada, tiene el uso de la voz para la presentación del proyecto. Gracias. Me permito presentar el proyecto de resolución de la denuncia pública número 10 del 2018 interpuesta en contra del Partido del Trabajo. En la presente denuncia pública se señaló que el sujeto obligado no publicaba en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante haberse notificado debidamente. Asimismo, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitiera un dictamen de resultados, previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. Una vez analizadas las actuaciones sobrantes, a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciada, tenemos que esta resulta fundada con base en las consideraciones expuestas en el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, incumple en 34 de las 34 obligaciones que le son aplicables o exigibles, mientras que por lo que respecta al artículo 84, incumple las 31 obligaciones ahí contempladas. Por lo que este órgano garante determina que a la fecha de la verificación, el sujeto obligado, Partido del Trabajo, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información fundamental instruida en los artículos 81 y 84 de la ley de la materia, por lo que se le requiere efecto de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la que surte efectos la notificación de la presente resolución, publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este órgano garante sobre el cumplimiento al ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. A juicio de este órgano garante, se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos por la ley, por lo que en consecuencia resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado, ¿tiene algún comentario sobre el proyecto?
Ningún comentario, gracias. ¿Usted, comisionado? No, ningún problema. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios, secretario, por favor, someta a votación el proyecto de denuncia anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia previamente expuesta. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, se declara aprobado el proyecto de denuncia anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Continuando con los proyectos por parte de la ponencia de la comisionada del Estudillo, seguiría el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número TEN-13-2018 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Me permito presentar el proyecto de resolución de la denuncia pública número 13 del 2018, interpuesta por el Partido Acción contra el Partido Acción Nacional. En la presente denuncia se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El sujeto obligado, al rendir su informe con justificación, sostuvo que a la fecha sí se encuentran publicadas en su página las obligaciones estipuladas en los artículos aducidos por el denunciante. Asimismo, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen con los resultados previa verificación virtual al portal de Internet del sujeto obligado, al fin de constatar la publicación y actualización de la información. Una vez analizadas las actuaciones sobrantes, a la par del planteamiento de falta de publicación de información denunciada, tenemos que esta resulta fundada, con base en que las consideraciones expuestas en el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento de ese instituto, arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, cumple parcialmente con 9 de las obligaciones que establece dicho artículo e incumple con 25 de las 34 obligaciones que le son exigibles, mientras que respecto al artículo 84 cumple parcialmente con 16 e incumple en 15 de las 31 obligaciones contempladas. Este órgano garante determina que a la fecha de la denuncia pública y de la verificación, el sujeto obligado, Partido Acción Nacional, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información de oficio señalada en los artículos 81 y 84 de la ley de la materia, por lo que se le requiere por un plazo de 10 días hábiles contados al día siguiente en que surte efectos la notificación de la presente resolución, para que publique de manera inmediata en su portal de internet la información cuyo incumplimiento fue determinado en la presente resolución, debiendo informar a este órgano garante por escrito sobre el cumplimiento al ordenado de conformidad con el artículo 104 de la ley de la materia. De igual forma, se procede a dar vista al órgano interno de control, al Instituto Electoral, sí, perdón. A juicio de este órgano garante se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información pública por el supuesto relativo a la falta de publicación y actualización de información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos por la ley, por lo que en consecuencia se procede a dar vista al Instituto Estatal Electoral con copia certificada del presente expediente para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 163 de la ley de la materia. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionado, tiene algún comentario sobre el proyecto? No, ningún comentario, gracias. ¿Algo que agregar, comisionado? No, gracias. Como no hay comentarios, por favor, someta a votación el proyecto de denuncia. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Continuando con el orden de exposición, seguimos con la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número 16-2018 interpuesto en contra del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Gracias. Me permito presentar por último, en el caso de las denuncias públicas de mi ponencia, la resolución de la denuncia número 16 del 2018 interpuesta en contra del Partido Movimiento Ciudadano. En los mismos términos que las denuncias anteriores, se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones previstas por el artículo 81 y 84 de la ley de la materia.
El sujeto obligado a rendir su informe con justificación sostuvo que la información referida en la denuncia ya se encuentra en su portal de transparencia. Asimismo, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar si cumple o no con la carga de información correspondiente a los artículos 81 y 84 de la ley de la materia. Una vez analizadas las actuaciones sobrantes, a la par del planteamiento de falta de publicación de información, tenemos que resultar fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, cumple parcialmente con 6 obligaciones e incumple en 28 de las 34 obligaciones que le son exigibles. Por lo que hace el artículo 84, incumple en las 31 obligaciones contempladas. Por lo que el sentido de la resolución es que toda vez que se determina que a la fecha el sujeto obligado, partido o movimiento ciudadano, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en los artículos 81 y 84, se le requiere efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados al día hábil siguiente en que surte efecto la notificación de la presente resolución, para que publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar por escrito a ese instituto sobre el cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104 de la ley de la materia. Y a juicio de este órgano garante se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualización de información, por lo que se procede a dar vista al Instituto Estatal Electoral con copia certificada del expediente para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Lo anterior con fundamento del artículo 147 y 163 de la ley de la materia. Es cuanto. Gracias, comisionada, por la exposición. Comisionado Corral, ¿tiene algún comentario sobre el proyecto? No, ningún comentario, gracias. ¿Algo que agregar, comisionada? Sí. Me gustaría agregar que en el caso de los, bueno, creo que va a ser el mismo supuesto de las denuncias públicas del resto de las ponencias, pero sí, particularmente en el caso de las denuncias públicas que se presentaron, en específico en contra del Partido del Trabajo, el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano. Y toda vez que la sesión pasada aprobamos los lineamientos técnicos locales o la modificación de los lineamientos técnicos locales en las cuales se realizaron ciertas modificaciones a la dinámica y al procedimiento que deberán seguir los partidos políticos y todos los sujetos obligados por el tema de las tablas de aplicabilidad. Me llama la atención que en el caso de los 3 sujetos obligados, ninguno de ellos presentó fundamentación o motivación alguna, o no existe por lo menos fundamentación y motivación alguna en las tablas de aplicabilidad, no obstante que les son no aplicables diversas fracciones del artículo 81. Si bien es probable que a falta de entrega de una tabla de aplicabilidad por parte de ellos, el propio órgano garante hubiera sido el que realizara la tabla de aplicabilidad, lo cual no tengo la información en este momento. Lo cierto es que la falta de fundamentación y motivación en las tablas de aplicabilidad pues, no es aceptable a estas alturas, ¿no? en el cumplimiento de nuestras obligaciones, por lo que aprovecho para hacer un exhorto a los partidos políticos, particularmente a los 3 partidos políticos cuyas denuncias públicas se resolvieron, que en aras de dar cumplimiento primero a esta resolución y ya estando en este momento, sería recomendable que adecuaran sus tablas de aplicabilidad, que fundaran y motivaran todas aquellas fracciones que no les son aplicables. ¿Por qué no les son aplicables? Se pueden hacer incluso ya las modificaciones en el nuevo formato de tabla de aplicabilidad. Creo que probablemente la próxima sesión se presentará un proyecto de resolución que todavía me genera un poco más de dudas, toda vez que los partidos políticos están justificando diversas fracciones del artículo 84 dentro de sus portales, pues están subrayando, están señalando ahí que no generan esa información y están intentando justificar algunas de las obligaciones del artículo 84. No fue el caso de alguna de esas denuncias, toda vez
que se limitaron a responder que sí cumplían con las obligaciones, sin embargo no entraron al estudio exhaustivo de las mismas. Sin embargo, es importante señalar que toda vez que ellos no entraron al estudio o al análisis puntual del artículo 84 en sus informes, los dos partidos que se informaron, esto no quiere decir que nosotros no advirtiéramos a través del dictamen que están justificando algunas de las fracciones, por lo que es importante que al momento de dar cumplimiento a la presente resolución hagan un análisis muy a detalle y sobre todo que si buscarían justificar algunas de las fracciones del artículo 84 lo tendrían que hacer de manera debidamente fundada y motivada y al igual que el caso de la tabla de aplicabilidad sería un momento adecuado, oportuno de que aprovecharan para aplicar los lineamientos que acabamos de aprobar. Es cuanto. Sí, gracias, comisionada. Sí, en efecto, yo creo que en el seguimiento y en el cumplimiento de esta denuncia va a ser una oportunidad para regularizar la situación de carga de información de los partidos políticos en el cumplimiento y en el término para que se pronuncien, ¿no? En la verificación del cumplimiento que vamos a tener nosotros. Ahí, secretario, hay que aprovechar para armonizar y conciliar y capacitar a los partidos políticos, porque si bien esta es una resolución que se está emitiendo como consecuencia de una denuncia, pues al final de cuentas el objetivo es que la información esté en los portales y esté disponible para los ciudadanos. Ese es el objetivo finalmente de la denuncia. Bien. Como no hay mayores comentarios, por favor someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto por la ponencia de la comisionada Estudillo. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, usted declara aprobado el proyecto de denuncia indicado como DEN 016-2018, expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, para el siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Conforme el siguiente asunto es dentro de la ponencia de la comisionada de Estudillo, el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 10-2018 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. Gracias, secretario. Continúa con uso de voz. Gracias. Me permito presentar para aprobación de este pleno el acuerdo de incumplimiento relativo al expediente número 10 del 2018, el REP 10 del 2018, interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen materia del presente acuerdo. El particular, a través de una solicitud de acceso a la información, solicitó lo siguiente: el listado de docentes participantes en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica para el ciclo escolar 2017-2018 que fueron contratados. La información proporcionada deberá especificar el nombre, el RFC del participante, entidad federativa, municipio, localidad, nivel educativo y clave del centro de trabajo, con indicador de turno donde fue adscrito, asignatura que le fue asignada y en caso de haber sido contratado para educación secundaria si recibe tutoría o no, la fecha de asignación del tutor, nombre, CURP, RFC, clave del centro de trabajo, nivel educativo y materia. En caso de tratarse de educación secundaria, del tutor que le fue asignado. Solicito que dicha información sea entregada en formato Excel o CSV. El sujeto obligado procedió a la entrega de un documento en formato Excel que contenía la información relacionada con la materia de la solicitud. Por otro lado, fue omiso en la contestación al recurso de revisión. El sentido de la resolución del recurso de revisión. En comento, se modificó la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregara de manera completa la versión pública en formato Excel o CBS del listado de docentes participantes en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica para el ciclo 2017-2018 que fueron contratados, o en su defecto expresar de manera funda y motivada su posibilidad jurídica o material que tuviera para ello. En virtud de lo anterior, en fecha 8 de marzo del presente año, se notificó el proveído de fecha 7 del mismo mes y año, a través del cual se requirió al C. Martín Gutiérrez Gaete en su carácter de coordinador estatal del servicio profesional docente para que en un término de 8 días hábiles exhibiera ante este órgano garante la versión pública ordenada.
Con motivo de lo anterior, se tuvo al sujeto obligado presentando documentación complementaria, la cual, una vez examinada, se concluye que no corresponde al ordenado. A este respecto, es de recalcar que la resolución emitida ordenó hacer entrega de la información en versión pública debidamente aprobado, situación que a la fecha no aconteció, pues si bien el listado exhibido en cierta medida omite datos personales, tal documento no se trata de una versión pública, pues no cumple con las especificaciones establecidas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. El sujeto obligado, de igual manera, fue omiso en observar el procedimiento establecido en el artículo 130 de la ley de la materia. Aunado a lo anterior, del listado proporcionado, aún se puede observar aquella información concerniente al CURP del participante y tutor asignado, siendo que tales datos también son reconocidos como datos personales por tratarse información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por lo que se determina tener por incumplida la resolución de fecha 22 de febrero, lo que presupone un claro desacato a una determinación emitida por este instituto en ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los que establece el artículo 160, fracción 15 de la ley de la materia. Por lo que es de advertirse que el sujeto obligado, en observancia al resolutivo tercero, señaló al C. Martín Gutiérrez Gaeta en su carácter de coordinador estatal de servicio profesional docente como el servidor público encargado de dar cumplimiento a la resolución, por lo que, de conformidad con el artículo 212 del Reglamento de Ley de Transparencia, se determina dirigir el presente requerimiento al servidor público antes mencionado. Por lo que la determinación es ordenar requerir personalmente al C. Martín Gutiérrez Gaeta en su carácter de coordinador estatal del servicio profesional docente para que dentro del término de 8 días siguientes a la notificación del presente requerimiento exhiba ante este órgano garante la versión pública en formato Excel o CBS del listado de docentes participantes del concurso de oposición para ingreso a educación básica del 2017-2018 que fueron contratados de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 130 y 142 de la ley y su respectivo reglamento, así como los lineamientos técnicos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas emitidos por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Bajo el apercibimiento que no hacerlo, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o es equivalente en unidad de medida de actualización que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos moneda nacional. Asimismo, hágase de su conocimiento de que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Les cuento. Gracias, comisionada. ¿Comisionado, algún comentario sobre el proyecto? No, ningún comentario. ¿Comisionada? No. Gracias. Por favor, someta a votación el proyecto de resolución de recurso de revisión identificado como 010-2018, secretario. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo de incumplimiento expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de recurso identificado como 010-2018, expuesto por la Comisión de Estudio. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es una cuenta de la lista de asuntos cuyo cumplimiento fue dictaminado en los meses de enero y febrero de 2018 en la ponencia de la Comisión del Estudio. Gracias, secretario. Continúa con los nuevos. Los informes. Muchas gracias. Me permito dar cuenta sobre los cumplimientos de las resoluciones durante los meses de enero y febrero. En el caso de los recursos de revisión número 378, 384, 363, 336, 444, 342 y 139, todos del 2017, interpuestos respectivamente en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, contra el Ayuntamiento de Mexicali, el Ayuntamiento de Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California, el 444 en contra de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, contra la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, el 342, y contra el Poder Legislativo, el número 139.
de las constancias que integran los citados expedientes, advierte que el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva dictada. En consecuencia, se procede al archivo de los mismos como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, ha transcurrido el término legal para interponer el recurso de inconformidad en contra de la resolución definitiva, así como el plazo que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, por motivo por el cual se declaró que la referida resolución ha causado ejecutoria. En el caso del recurso de revisión número 408 de 2017, interpuesto en contra del partido Morena, la parte recurrente había escrito manifestó haber recibido por parte del sujeto obligado la información y citando textualmente y me doy por satisfecha de la misma, por lo que advirtiendo de las constancias que integran el expediente, el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva, por lo que de igual manera y en los mismos términos que los recursos anteriores, se procedió al archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Por lo que hace a los recursos de revisión número 109, interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, y el número 411, interpuesto en contra del Partido de Baja California. La suscrita en apego al dispuesto del artículo 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, procede a la verificación de la documentación exhibida por los sujetos obligados con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno, advirtiendo de las constancias que integran los citados expedientes que los sujetos obligados han dado cabal cumplimiento a las resoluciones definitivas dictadas y que la parte recurrente no impugnó la resolución. Y de igual manera, ha transcurrido el plazo a que se refiere al artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que han causado ejecutoria las presentes resoluciones. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada, por la información, por su informe. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Continuando con el orden del día, seguiría la presentación de los proyectos por parte de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. En un primer momento sería la presentación del proyecto de resolución para su discusión y votación de recurso de revisión 8-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Comisionado Corral tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Efectivamente, el presente recurso de revisión se encuentra identificado con las siglas RED, /08, /2018. En este caso, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Mexicali. La solicitud de acceso a la información en el particular solicitó lo siguiente: por este medio solicito el material audiovisual en videos de todas las sesiones de cabildo del 22º Ayuntamiento de Mexicali llevadas a cabo a partir de enero de 2017, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, fracción segunda de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California. En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado manifestó que por cuestiones técnicas, procesos y falta de equipo, se encontraba fuera de su alcance entregarlo en la fecha límite. Inconforme el particular, presentó recurso de revisión con motivo de la declaración de inexistencia de la información y la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta. El sujeto obligado durante el recurso compareció otorgando material audiovisual consistente en 3 discos digitales con el contenido de sesiones de cabildo del año 2017. En el estudio, visto los extremos de la controversia, tenemos que la respuesta brindada por el Ayuntamiento de Mexicali resulta obscura, imprecisa y adolece de fundamentación y motivación, pues la Dirección de Comunicación Social solo se limitó a informar que por cuestiones técnicas no le era posible entregar la información en la fecha límite. La anterior postura permite concluir, por una parte, que la información solicitada existe y se encuentra bajo el resguardo del sujeto obligado, y por otra, que a sabiendas del obstáculo técnico en la entrega de la información, el sujeto obligado omitió solicitarle ampliación del plazo para dar respuesta, contemplado en el artículo 125 de la Ley de la Materia, lo que generó incertidumbre en el entonces solicitante respecto a si el sujeto obligado haría entrega o no de la información fuera del plazo conferido. Ahora bien, durante la sustanciación del presente medio de impugnación, el sujeto obligado en alcance
a su respuesta, puso a disposición del recurrente 3 discos en formato de archivo digital, los cuales contienen material audiovisual de un total de 4 sesiones ordinarias de Cabildo, correspondientes a los días 9 de marzo, 11 de mayo, 21 de mayo y 27 de mayo, todas del año 2017. Bajo este contexto, cobra relevancia la literalidad de la solicitud de información que nos ocupa, pues en particular solicitó todas las sesiones del Cabildo del 22º Ayuntamiento llevadas a partir de enero de 2017. De esta forma, tenemos que al emplear el vocablo todas, el solicitante fue determinante en requerir la totalidad de las sesiones sin que falte ninguna, comprendiendo tanto aquellas que se realizaron en el periodo ordinario como las que se celebraron de manera extraordinaria. Atento a lo cual, este órgano garante arriba a la conclusión que si bien el sujeto obligado modificó su respuesta y entregó información que guarda relación con la materia de la solicitud, la misma resultó incompleta desatendiendo lo establecido en los artículos 7 y 8 de la ley de la materia, transgrediendo el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente. El sentido de la resolución propuesta, este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado a efectos de que otorgue a la parte recurrente los videos de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del periodo comprendido entre el 2017 a la fecha de presentación de la solicitud de información, o en su defecto justifique de manera fundada y motivada la imposibilidad que tuviere para ello. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿El comisionado tiene alguna duda sobre el comentario sobre el proyecto? No, nada que agregar, gracias. Gracias. Comisionado, por favor, someta a votación el proyecto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Edgar Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto es el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número 11-2018, interpuesto en contra del partido Nueva Alianza, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. Gracias, secretario. Continúa con el punto de la voz, comisionado Corral. Efectivamente, el siguiente asunto es una denuncia identificada con las siglas DEN, diagonal 011, diagonal 2018, en donde el sujeto obligado es el partido Nueva Alianza. En la denuncia se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En el informe de justificación, a través del mismo, se tuvo al sujeto obligado manifestando que la información referida en la denuncia se encuentra en el portal de transparencia de ese partido político. En la verificación, bajo esa tesitura, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado a efecto de constatar la publicación y actualización de la información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de materia. En el estudio, analizadas las actuaciones obrantes a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que este resulta fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace al artículo 81, cumple parcialmente con 32 obligaciones e incumple en 2 de las 34 que le son exigibles, mientras que del artículo 84 cumple parcialmente con 19 e incumple en 12 obligaciones de las 31 ahí contempladas. El sentido de la resolución, este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, Partido Nueva Alianza, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en los artículos 81 y 84 de la Ley de la Materia, por lo que se le requiere para que a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha surta efecto la notificación de presente resolución,
publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo cumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. A juicio de este órgano garante, si advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley. En consecuencia, resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Comisionado, ¿algún comentario sobre el proyecto? ¿No tiene comentarios? No hay ningún comentario. Gracias. Por favor, someta a votación el proyecto de denuncia anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, presidente. Somete a votación el proyecto de denuncia del 11-2018 en contra del Partido Nueva Alianza bajo la modalidad de votación nominal. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Andrés Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de denuncia anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, es el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número 14-2018 interpuesto en contra del Partido Verde Ecologista. Gracias, secretario. Continúa con los voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, la presente denuncia se encuentra identificada con las siglas DEN, diagonal 014, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es el Partido Verde Ecologista. En la denuncia se manifestó que el sujeto obligado no publica en su portal de Internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. En el informe con justificación, el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante de haber sido debidamente notificado. Bajo esta tesitura, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir el dictamen de resultados. Previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. Entrando al estudio, analizará las actuaciones sobrantes a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciado. Tenemos que este resulta fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, incumple en las 34 obligaciones que le son exigibles, mientras que del artículo 84 incumple en las 31 obligaciones ahí contempladas. El sentido de la resolución, este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, Partido Verde Ecologista, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en los artículos 81 y 84 de la ley de la materia, por lo que se le requiere que a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. Vista al órgano interno de control. A juicio de este órgano garante, se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley. En consecuencia, resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es todo. Gracias. No, supongo que no hay comentarios. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El de Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor.
Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pase al siguiente punto. El siguiente punto es la presentación, en su caso discusión y aprobación, del proyecto de resolución de denuncia identificado con el número DEN 17-2018, interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional, de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muy bien, gracias. Muy similar al anterior, en este caso el expediente se encuentra identificado con las siglas DEN, diagonal 017, diagonal 2018, y el sujeto obligado es el Partido Revolucionario Institucional. En la denuncia se denunció que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En el informe con justificación, el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante de haber sido debidamente notificado. Bajo esta tesitura se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización de la información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. En el estudio, analizadas las actuaciones obrantes a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que este resulta fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, incumple en las 34 obligaciones que le son exigibles, mientras que del artículo 84 incumple parcialmente con una obligación e incumple en 30 de las 31 ahí contempladas. El sentido de la resolución propuesto, este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, Partido Revolucionario Institucional, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en los artículos 81 y 84 de la ley de la materia, por lo que se le requiere a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la que surta efectos la notificación de la presente resolución, publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado, de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. A juicio de este órgano garante, si advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información, por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley. En consecuencia, resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es todo. Gracias, comisionado Corral. Los mismos términos, ¿hay algún comentario? No. Tampoco ningún comentario. Gracias, comisionado. Por favor, someta a votación el proyecto, secretario. Con gusto, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia 17-2018 en contra del Partido Revolucionario Institucional. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Bestudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, el siguiente punto del orden del día, continuando con la ponencia del comisionado Corral Moreno, es la presentación del proyecto de resolución de denuncia identificado con el número 20-2018 en contra del Partido Encuentro Social. Gracias, secretario. Comisionado Corral continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. Muy similar a las anteriores, en este caso el expediente se encuentra identificado con las siglas DEN, diagonal 020, diagonal 2018. El sujeto obligado, en este caso, es el Partido Encuentro Social. En la denuncia, se denunció que el sujeto obligado no publica en su portal de Internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En el informe con justificación, el sujeto obligado manifestó que tiene actualizada en el portal del partido político información materia de la presente denuncia. En la verificación virtual procesal,
se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización de la información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. En el estudio, una vez analizadas las actuaciones obrantes, a la par del planteamiento de la falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que este resulta fundado con base a las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, cumple parcialmente con 32 obligaciones e incumple en 2 de las 34 que le son exigibles, mientras que en el artículo 84 cumple parcialmente con 19 e incumple en 12 obligaciones de las 31 ahí contempladas. En el sentido de la resolución propuesto, este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, partido encuentro social, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en el artículo 81 y 84 de la ley de la materia, por lo que se le requiere a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia. Vista al órgano interno de control. A juicio de este órgano garante, si advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información, por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley. En consecuencia, resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es todo. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? No. Nada más que agregar. Sí, gracias. Bueno, el órgano interno de control que se refiere es el Instituto Estatal Electoral. Por favor, someta a votación. Proyecto, secretario. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia 20-2018 en contra del Partido Encuentro Social. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Para culminar con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría el proyecto de acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso 403-2017, recurso de revisión, interpuesto en contra del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Efectivamente, el presente acuerdo de incumplimiento se encuentra identificado con las siglas REP/403/2017. El sujeto obligado a este caso es el Partido Movimiento Ciudadano. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. En la solicitud de acceso a la información se solicitaba lo siguiente. 1. Lista detallada de quienes integran el comité ejecutivo y o directivo estatal señalando el nombre y cargo específico. 2. Monto específico y periodicidad de entrega de los honorarios y o sueldos y o salarios y o comisiones y o apoyos y o ayudas económicas y o compensaciones y o gratificaciones y o emolumentos y o retribuciones y o estipendios y o remuneraciones y o viáticos que reciba cada uno de los integrantes del comité ejecutivo y o directivo estatal de su partido. En caso de que alguno de los integrantes del comité ejecutivo y o directivo estatal reciba uno o varios de los conceptos arriba señalados, favor de indicarlo con fecha, monto y periodicidad de la entrega. Especificar, si fuera el caso, quienes no reciben ninguno de los conceptos arriba mencionados. 3. Gastos administrativos realizados por su partido en el periodo comprendido de marzo 2016 a marzo 2017,
favor de desglosar por fecha, concepto y monto cada uno de los gastos realizados. 4. Reporte detallado de los ingresos recibidos por las aportaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de la militancia por concepto de cuotas y o aportaciones voluntarias, así como si existieran otros ingresos por rendimientos bancarios o algún otro concepto. 5. y último, lista detallada de egresos en el periodo comprendido de marzo de 2016 a marzo de 2017. La respuesta de la solicitud y contestación al recurso de revisión. El sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud y fue omiso en dar contestación al recurso de revisión. Por lo tanto, el sentido de la resolución en ese caso, se ordenó al sujeto obligado proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. En vías de cumplimiento, se notificó al sujeto obligado la resolución dictada, otorgándosele el término de 3 días hábiles para que informara el cumplimiento al ordenado y en la misma, por lo que atento al sujeto obligado entregó información en fecha 4 y 7 de diciembre del 2017. En consecuencia, este órgano garante, en estricto apego al artículo 155 de la ley de la materia y al valorar la información, emitió acuerdo de cumplimiento parcial en fecha 15 de diciembre del 2017, requiriendo respuesta a los puntos 3, 4 y 5, por lo que en fecha 17 de enero y 2 de febrero del año en curso, el sujeto obligado otorgó información complementaria, la cual, al proceder en su escrutinio, se desprende lo siguiente. En primera parte tenemos que la información proporcionada por el sujeto obligado en fecha 17 de enero de 2018, la cual consta un formato tipo tabla segregada en columnas con los rubros siguientes: periodo de operación, tipos de póliza, subtipo de póliza, número de póliza, cuenta clave, fecha de registro, fecha de operación, concepto de movimiento, saldo inicial, cargo, abono. Al respecto, es de advertirse que si bien la información se presume guarda relación con la contabilidad del sujeto obligado, al tratarse de una relación de pólizas de egresos, ingresos y diario, la misma no satisface ninguna de las interrogantes del recurrente, pues no especifica los gastos administrativos realizados, así como tampoco especifica los ingresos recibidos por las aportaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por concepto de cuotas y aportaciones voluntarias, u otro tipo de ingresos por rendimientos bancarios o algún otro concepto, así como también el que comprende del periodo del 1 de enero de 2016 al 23 de marzo del 2016, cuando el solicitante peticionó el periodo comprendido de marzo de 2016 a marzo del 2017. Siguiendo con el estudio mediante proveído de fecha 15 de diciembre del 2017, se tuvo al sujeto obligado informando el monto específico y periodicidad del sueldo que reciben los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Ciudadano. Con base en eso, este órgano garante requirió pronunciamiento respecto a que si recibían apoyos, ayudas económicas, compensaciones, gratificaciones, emolumentos, atribuciones, estipendios, remuneraciones y o viáticos. En esta guisa se tiene al encargado de finanzas de la Comisión Operativa Estatal informando vía oficio de fecha 2 de febrero del 2018 que los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal no reciben ningún tipo de apoyo o compensación o algún otro concepto. No obstante, no es posible tener por satisfecho el punto 2 de la solicitud, pues el sujeto obligado fue omiso en proporcionar el sueldo y periodicidad del C. Francisco Alcibiades García Lizardi en su carácter de coordinador del Comité Ejecutivo Estatal, o en su defecto informar si éste no recibe sueldo alguno.
En cuanto a la documentación exhibida en fecha 2 de febrero del año en curso, la misma corresponde a una balanza de comprobación a nivel mayor, cuyo contenido alberga los siguientes campos: número de cuenta, descripción de la cuenta, saldo inicial, movimientos y saldo final. Tal documental en igual medida resulta insuficiente para tener por cumplida la resolución, pues su contenido no acota los gastos administrativos realizados en el periodo comprendido de marzo 2016 a marzo 2017, desglosado por fecha, concepto y monto, que esto refería al punto 3. Tampoco contiene un reporte detallado de los ingresos recibidos por las aportaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por concepto de cuotas y aportaciones voluntarias de la militancia, si existen ingresos por rendimientos bancarios u otro concepto, referentes al punto 4. Finalmente, omite proporcionar la lista detallada de los egresos en el periodo comprendido de marzo 2016 a marzo 2017, que correspondían al punto 5. Consecuentemente, se concluye que son inobservados los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 de la ley de la materia, resultando aplicable el criterio del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, identificado con el número 02-2017 bajo el rubro congruencia y exhaustividad. Así las cosas, toda vez que mediante el fallo definitivo se ordenó al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información de manera clara, completa, atendiendo a los términos de la misma, supuestos que no han sido satisfechos en la atención a las consideraciones vertidas con anterioridad, se determina tener por incumplida la resolución dictada. Además de utilizarse una clara inobservancia al resolutivo tercero, relativo a proporcionar el nombre del titular del área correspondiente a dar cumplimiento a la resolución, así como el nombre del superior jerárquico de este, en apego a lo dispuesto en el artículo 212 de la ley del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al encontrarse la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resulten del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento al licenciado Francisco Alcibiades García Lizarde, coordinador de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano. En la determinación se ordena requerir personalmente al licenciado Francisco Alcibiades García Lizardi, en su carácter de coordinador de la Comisión Operativa del Estado del Partido Movimiento Ciudadano, por conducto del notificador adscrito a la coordinación de asuntos jurídicos de este instituto, corriéndole traslado con copia de la resolución y del presente proveído, para que dentro de un término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento, otorgue respuesta clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión a la solicitud de información pública 00564917, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada y conforme a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, entregando al recurrente la información solicitada en los puntos 2, 3, 4 y 5 de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el estado o su equivalente en unidad de medida de actualización UMA, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos moneda nacional, la que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80.86 pesos, de 80.60 pesos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágase de su conocimiento
que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Muchas gracias, comisionado, por la exposición. Comisionado, ¿tiene algún comentario sobre el proyecto? No. ¿Usted ya nada que agregar? Nada que agregar. Gracias. Por favor, someta a votación el proyecto, secretario. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo de incumplimiento. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Restudio, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Agotado la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría con la exposición de los proyectos de resolución de denuncia por parte de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Seguiría la presentación del recurso de revisión del proyecto de resolución de la denuncia 06-2018 interpuesta en contra del partido Movimiento Ciudadano. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. En efecto, la denuncia la indicada como 06 del 2018. Denunciado es el partido Movimiento Ciudadano. La denuncia consiste en los siguientes términos. Se señaló que el sujeto obligado no tiene actualizada y completa la información que debe transparentar conforme al artículo 76, fracción primera, de la Ley General relativa al padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, así como la fracción octava referente al monto de cuotas ordinarias o extraordinarias aportadas por sus militantes, y fracción décima relativa a los listados de aportaciones a las precampañas y campañas políticas. En el informe de justificación solicitado, el sujeto obligado anteriormente descrito fue omiso en rendirlo, no obstante debe haber sido debidamente notificado para darle efecto. Bajo esta tesitura se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización de la información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia sobre la publicación. Entrando al estudio del presente asunto, en primer término es pertinente indicar que si bien el particular denuncia sus hechos en base a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tratarse de un partido político el cual es reconocido como sujeto obligado en los términos de la fracción séptima del artículo 15 de la Ley de Transparencia del Estado, resulta aplicable el precepto correlativo al incumplimiento denunciado, esto es, las fracciones primera, novena y onceava del artículo 84 de nuestra legislación. Una vez analizadas las actuaciones obrantes, a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que este resulta fundado con base en las consideraciones expuestas en el dictamen elaborado para tal efecto. Sentido de la resolución propuesta a este pleno. Este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado partido Movimiento Ciudadano incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa a las fracciones primera, novena y onceava del artículo 84 de la Ley de la Materia del Estado, por lo que se le requiere a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efecto la notificación de la presente resolución, publica de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado, de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia del Estado. Vista al órgano interno de control, este órgano garante advierte un incumplimiento en materia de transparencia, acceso a la información, por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la ley. En consecuencia, resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es cuanto, comisionados. Si tienen algún comentario o alguna duda sobre el proyecto expuesto, soy a sus órdenes. Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentario, secretario, somete a votación el proyecto de denuncia anteriormente expuesto.
Con gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de denuncia expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Astudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Se declara aprobado el acuerdo de denuncia 06-2018. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, continuando con la ponencia, comisionado presidente, seguiría la presentación del proyecto de resolución de denuncia identificado con 12-2018 del Partido Revolucionario Democrático. De la Revolución De Democrática. la Revolución Democrática. Sí. Gracias, secretario. En efecto, la denuncia identificada como 12-2018, en el que el sujeto obligado es el Partido de la Revolución Democrática, o PRD. Se señaló, al igual que las otras denuncias planteadas durante esta sesión, que el sujeto obligado no publica en su portal de Internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Informe con justificación. A través del mismo se tuvo al sujeto obligado manifestando que los hechos denunciados son falsos. Se hizo una verificación virtual procesal. Bajo esta tesitura, se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad. Una vez analizadas las actuaciones obrantes, a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental que fue denunciado, tenemos que este resulta fundado, con base en las consideraciones expuestas en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, cumple parcialmente con 11 obligaciones e incumple con 23 de las 34 que le son exigibles, mientras que el artículo 84, que es un artículo específico de partidos políticos, cumple parcialmente con 6 e incumple con 25 obligaciones de las 31 ahí planteadas. Sentido de la resolución propuesta a este pleno. Este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado partido de la Revolución Democrática incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental establecida en los artículos 81 y 84 de la ley de la materia, por lo que se le requiere a efectos de que en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que surta efecto la notificación de la presente resolución, publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado, de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia del Estado. Vista al órgano interno de control, a juicio de este órgano garante se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley. En consecuencia, resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es cuanto, comisionado, si tienen algún comentario, alguna duda, es un proyecto similar al que hemos estado presentando. ¿Comisionado, algún comentario? No. No, tampoco ningún comentario, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios, secretario, por favor, someta a votación el proyecto de denuncia anteriormente expuesto. Con gusto, presidente, somete a votación nominal el proyecto de resolución de la denuncia expuesto por el presidente. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Astudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de denuncia identificado como 012-2018 en contra del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El último proyecto de resolución de su ponencia del comisionado presidente, sería el correspondiente a la denuncia 15-2018 interpuesta en contra del partido Morena. Gracias, secretario. Consumería, comisionados. Este proyecto de resolución es en los mismos términos que hemos estado planteando, que planteé anteriormente. Se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de Internet las obligaciones contempladas en el artículo 81 y 84 de la Ley de Transparencia del Estado. Se pidió un informe con justificación al sujeto obligado y a través del mismo se tuvo el sujeto obligado manifestando medularmente
que se encontraba en proceso de complementar la información correspondiente al año 2016. Bajo esta tesitura se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en nuestra materia normativa. Analizando las actuaciones obrantes en el presente expediente, a la par del planteamiento de falta de publicación de información fundamental denunciado, tenemos que esta resulta fundada, con base en las consideraciones existentes en el dictamen, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por cuanto hace el artículo 81, cumple parcialmente solamente con 2 obligaciones e incumple con 32 de las 4 que le son exigibles, mientras que el artículo 84 cumple parcialmente con 5 e incumple con 26 de las 31 y contempladas. Sentido de la resolución propuesto a este pleno. Este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, partido Morena, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental establecida en los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia del Estado, por lo que se le requiere a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento a los ordenados de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Transparencia del Estado. Vista al órgano interno de control, a juicio de este órgano garante se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la ley. En consecuencia, resulta procedente dar vista al Instituto Estatal Electoral para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva la competencia respecto al presente asunto. ¿Es cuanto, comisionado? Si tienen algún comentario, alguna duda sobre sus órdenes. Yo no tengo ningún comentario. Tampoco ningún comentario, gracias. Perdón, secretario, somete a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Somete a votación el proyecto de resolución de la denuncia 15-2018 interpuesta en contra del partido Morena. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Bestudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Siguiente punto del orden del día. Consiste en el informe que brinda la comisionada Elma Manuel Estudillo Osuna del evento denominado Primera Sesión Extraordinaria de Gobierno Abierto, celebrada el pasado 8 de marzo de 2018 en la Ciudad de México. Gracias. El secretario tiene el uso de la voz. Gracias, comisionado presidente. Me permito informar a este pleno que ya fue entregado, en este acto se entrega al secretario ejecutivo el informe de la comisión de mi asistencia a la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, celebrada el pasado día 8 de marzo del 2018, en la cual, de manera sintetizada, me permito informar que se llevó a cabo, se sacaron los 15 puntos del orden del día, en los cuales resulta relevante señalar que se informó sobre precisamente el evento que se llevará a cabo la próxima semana, la cumbre de Gobierno Abierto en el INAI la próxima semana, el día 11, 12 y 13. También se desarrollaron los proyectos sobre la convocatoria para la identificación y difusión de buenas prácticas de apertura gubernamental y edición 2017, la presentación de los resultados de la convocatoria para la emisión de reconocimientos en materia de transparencia proactiva en el ámbito federal. Se informó cuál había sido el resultado de esto. También en la cumbre de la próxima semana se llevarán a cabo los reconocimientos, por primera ocasión los reconocimientos de las dependencias que en el ámbito federal han implementado políticas de transparencia proactiva, lo cual, pues digo, les informaré en el siguiente informe de comisión. Sin embargo, resulta relevante toda vez que
podríamos nosotros ver lo que es positivo de esa convocatoria, de las bases y de la manera en que fueron elegidos las dependencias o las acciones de transparencia efectiva para el reconocimiento e implementarlas a nivel local en los próximos meses. De igual manera se presentó brevemente la metodología de evaluación de prácticas de transparencia proactiva, así como los avances del tema de gobierno abierto de lo local para el desarrollo sostenible. Se identificaron cuáles eran los estados que ya tienen un plan de acción local, incluso ya tienen un segundo plan de acción local y que están llevando acciones pues bastante positivas en el tema de gobierno abierto. En el caso de Baja California sigue formando parte del grupo de estados que están en el proyecto de gobierno abierto, sin embargo ya estamos, pues se puede decir que rezagados en el grupo de los 10 estados que aún no han podido llevar a cabo el primer plan de acción local. Si bien esto no es del todo positivo, lo bueno de todo es que finalmente seguimos estando en este grupo de entidades federativas que pudieran estar recibiendo asesoría y acompañamiento por parte del Instituto Nacional para ir avanzando un poco en la materia. También se habló sobre el estatus de banco de prácticas para la apertura institucional y se incorporaron 8 comisionados a nivel nacional a la comisión. Se tomaron un total de 5 acuerdos y todo lo anterior con sus respectivas fotografías, los enlaces para las minutas. Una vez que sea aprobada, en los próximos 10 días se va a aprobar formalmente la minuta todavía está en la etapa de revisión por parte de los miembros de la comisión, por lo que no se puede todavía agregar el hipervínculo, por lo que se presenta el informe de la comisión. Sin embargo, se va a agregar el hipervínculo con la minuta aprobada una vez que esto suceda, y se va a incorporar, tengo entendido ya, al programa de comisiones abiertas por parte de este órgano garante. Es cuanto. Gracias, comisionada. Muchas gracias por la información. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación de su caso, discusión y aprobación de la autorización a favor de la comisionada Elba Estudillo a asistir a la primera cumbre nacional de gobierno abierto, celebrarse los días 11, 12 y 13 de abril de esta anualidad en la Ciudad de México. Sí, gracias, secretario. Ponga los 2 puntos, dado que es una aprobación para decir. Se incluye el Sí. aprobado también como asunto general respecto a la autorización de la sesión extraordinaria de la región norte el jueves a las 6 de la tarde. En ese mismo punto. Sí, un solo punto. Muchas gracias. Como es un asunto de lógica, de sentido común en asistir a los eventos, por favor, sométalo a votación. Con gusto, presidente. Se somete a votación económica la aprobación de la asistencia por parte de la comisionada Elba Estudillo a la primera cumbre nacional de gobierno abierto, celebrarse los días 11, 12 y 13 de abril de 2018, así como asistir también a la sesión extraordinaria a celebrarse por parte de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia en la misma Ciudad de México. ¿Quién está a favor? Solicito que eso haga su votación en este momento. ¿A favor? A favor. A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Nada más con el comentario comisionado que lleva la representación del instituto en la reunión de la región norte, Muchas gracias. para que tome las decisiones ahí que sean convenientes y a favor de la región y el propio instituto. Por favor, pasa al siguiente punto. No entendí. Con gusto, presidente. El siguiente punto sería el informe mensual del secretario ejecutivo. Tiene los nuevos. Muchísimas gracias, presidente, miembros de este honorable pleno. Me permito rendir el informe que mes con mes se rinde por parte del secretario ejecutivo, en el cual se involucran las actividades de mayor trascendencia de las distintas áreas de este instituto en el periodo que corresponde al mes de marzo. Durante este mes de marzo se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias de pleno. Asimismo, acumulada a las 7 sesiones celebradas en los meses de enero y febrero, llegamos a un total de 11 sesiones ordinarias celebradas a la fecha. Derivado de lo anterior, en el mes de marzo fueron tomados 18 acuerdos de pleno, en suma de los 45 que se habían tomado en el resto del año. Tenemos que se han tomado 63 acuerdos de pleno en lo que va del 2018, todos y cada uno han quedado cumplimentados. Me acaban de informar respecto a la aprobación de los lineamientos técnicos locales, que estos ya han quedado debidamente tramitada la publicación en el periódico oficial del Estado con fecha 30 de marzo con la excepción de pago. Entonces ya quedó eso, serían vigentes a partir de este mes de abril. Y asimismo, derivado de
los recursos de revisión. En cuanto al área jurídica, fueron interpuestos 16 recursos de revisión en el mes de marzo y se emitieron 3 resoluciones de recursos de revisión en este mes. Asimismo, también, en lo que respecta a los recursos de revisión que se tienen en trámite, se tienen registrados 39 recursos de revisión actualmente en trámite, de los cuales 9 están pendientes de resolución hasta la fecha. Relativo a las vistas a los órganos internos de control, durante el mes de marzo se tiene el registro de 2 vistas a los órganos internos de control, que fueron el Sindicato de Burócratas Sección Tecate. También cabe señalar que durante este mes de marzo la Coordinación Jurídica brindó capacitación a la Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Ahora bien, respecto al área de verificación, se aprobaron, como ya lo anticipé, y como es de su conocimiento, fueron aprobados los lineamientos técnicos locales, destacando que establecieron las políticas de tablas de aplicabilidad, tablas de asignación, acciones de interoperabilidad, transparencia corporativa, y se quedaron los criterios de un total de 50 obligaciones de transparencia de acuerdo a nuestra normatividad local. Ustedes conocen perfectamente todo el proceso que llevó a cabo la preparación de los trabajos, en los cuales intervinieron diversos funcionarios de este instituto. Asimismo, también se llevó a cabo la creación y o modificación de un total de 336 formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la configuración de dicha plataforma. Se realizaron 12 verificaciones derivadas de las denuncias interpuestas por ciudadanos, destacando 10 denuncias que fueron las que se acaban de resolver en la presente sesión. Asimismo, 2 revisiones para revisar el óptimo funcionamiento de los portales, actualizando la dirección electrónica oficial de los 156 sujetos obligados en el portal de este instituto. Asimismo, se concluyó con esos trabajos de las correcciones a petición de este pleno, principalmente por la comisionada Elba Estudillo, respecto a la adecuada denominación del padrón de los sujetos obligados. También se aprobó el informe anual de solicitudes de acceso a la información de los 156 sujetos obligados, con un total de 11.835 solicitudes recibidas, atendidas durante el ejercicio 2017. Y en lo que concierne al área de sistemas también, se tuvo un registro de 26 actualizaciones a nuestro portal y 17 actualizaciones de las fracciones. Aquí también tenemos que se ha trabajado en base a las instrucciones giradas por este pleno con relación a la actualización de las reformas reglamentarias, en las cuales se han sostenido ya reuniones de trabajo y se continúa avanzando. Y en este mes de abril, pues se están avanzando con diversos temas, pero que ya serán materia de lo que se informará en el mes de mayo. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. ¿Alguna duda, algún comentario, comisionados? No tenemos nada. Ninguna duda, gracias. Yo tengo nada más una pregunta, petición. Traemos un pendiente ahí, secretario, de depurar nuestro padrón de datos obligados de nuestro portal. Yo he estado revisando y parece que hay unos errores ahí del nombre de los padrones, del nombre del padrón. Pero particularmente conciliar el padrón de nuestro portal con el padrón de la plataforma, ¿sí? Hacer la depuración y la aclaración para que ya quede ese pendiente que tenemos ahí. Perfecto. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Respecto al tema del padrón, aprovechando el informe del secretario ejecutivo y en aras de también perfeccionar ese ejercicio, hay un asunto pendiente que ya lo comenté con la coordinación de verificación, que es quien estaba recibiendo, al parecer, información relacionada con un sindicato que ha estado vía oficio presentando manifestaciones y justificaciones de por qué no debería considerarse como un sujeto obligado. Entonces, yo estuve revisando uno de los oficios, el primero que presentó, que de hecho fue desde hace ya 2 años, en 2016, y todo parece indicar que en ese primer grupo de sindicatos, en el momento en que se nos informó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuáles eran todos los sindicatos que estaban registrados, estaban varios sindicatos obreros que no encuadran dentro de los supuestos de que reciben recursos públicos o realizan actos de autoridad. Sin embargo, por algún motivo, este sindicato obrero, que solamente son 2, me informó hoy temprano el coordinador de verificación, únicamente son 2 sindicatos obreros los que están
todavía registrados en nuestro padrón. Sin embargo, uno de ellos ha hecho en 3 ocasiones manifestaciones expresas de que no recibe recursos públicos de ninguna naturaleza, y al parecer hemos estado nosotros ya incluso solicitándole no solo la publicación de información, sino como parte de las inspecciones. Entonces, aquí la petición sería que, aprovechando el proceso de depuración, me gustaría que en el caso particular de los sindicatos, el secretario ejecutivo nos hiciera el favor de analizar, y en todo caso, si hay una confirmación, pues que se presentara en el pleno para que no hubiera una confusión con este sindicato, de que se confirma que los sindicatos obreros que están en nuestro padrón efectivamente encuadran en el sujeto de la ley. Y si no es así, pues se aproveche y en la próxima sesión se pueda solicitar la desincorporación del sindicato obrero. Es cuanto. Sí, gracias, comisionada. Sí, también, en efecto, aprovechar para hacer una revisión, secretario, de sujetos obligados que eventualmente no están en el padrón. En el caso, lo comentamos ayer, del sistema educativo estatal, los secretarios de Educación y Bienestar Social, creo que la sección 32 o 37 y la sección 2, y hay un sindicato, el CETE, y hay un sindicato nuevo que está en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, para, ya que vamos a revisar nuestro padrón, aprovechar para incorporar a aquellos que tengamos certeza de que son sujetos obligados y no los tenemos contemplados. Y muchas felicidades por lograr que se publique nuestros lineamientos en el periódico, le da mucha más certeza jurídica, formalidad. Hay que comunicarles a los sujetos obligados, inclusive si les podemos bajar en PDF el periódico, o te los mandamos en una versión para que lo tengan, para que lo tengan. No tengan que buscarlo, lo ponemos en un archivo, se los enviamos a nuestro padrón de sujetos obligados para que los consulten ahí directamente. Sobre todo porque también tienen un término de 15 días para hacer solicitudes a partir de la vigencia de los lineamientos, que es a partir del día siguiente que se publique. Sí, me parece bien. Muy bien. Gracias. Sí, lo subimos en los lineamientos nuestros también hay en nuestra parte de nuestra página. Hay que actualizar. Bien, por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Toda vez que conforme a lo acontecido, el asunto general se incorporó en el asunto específico de la aprobación de la autorización por parte de la comisionada Elba Estudillo, ya seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, presidente. Sí, adelante. Bien, en esta que ha sido la primera sesión ordinaria del mes de abril de esta anualidad del Pleno de este instituto, una vez agotado el pase de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarado por el comisionado presidente la instalación de la presente sesión. Asimismo, se aprobó el orden del día con modificación. Seguidamente fue aprobada también el acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de marzo del Pleno de este instituto, celebrada el día 23 de marzo de esta anualidad. De la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, ya en los asuntos específicos, fueron aprobados todos y cada uno de los proyectos expuestos. Respecto al proyecto de resolución de la denuncia 10-2018, de la 13-2018 y de la 16-2018, la primera en contra del Partido del Trabajo, la segunda en contra del Partido Acción Nacional y la tercera en contra del Partido Movimiento Ciudadano. En las tres, el resultado fue que fue debidamente fundada la denuncia interpuesta, aconteciendo un incumplimiento en las obligaciones de transparencia en los términos que quedaron debidamente expuestos en el momento de su intervención. Asimismo, fue aprobado el proyecto de acuerdo en el cual se tuvo por incumplida la resolución del recurso de revisión 2010-2018 en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California. Y también se rindió cuenta a este pleno una lista de asuntos cuyo cumplimiento fue debidamente dictaminado por la ponente en los meses de enero y febrero de este año. Por parte de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, también se expuso el proyecto de resolución del recurso de revisión 08-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, en el cual se revocó la respuesta otorgada por parte de dicho sujeto obligado en la solicitud de acceso a la información pública que fue debidamente interpuesto. También en la misma ponencia del comisionado Javier Corral Moreno se presentaron los proyectos de resolución de las denuncias identificadas como la 11-2018 en contra del Partido Nueva Alianza, la 14-2018 en contra del Partido Verde Ecologista, la 17-2018 en contra del Partido de la Revolucionaria Institucional y la 20-2018 en contra del Partido de Encuentro Social.
Todos y cada uno de esos proyectos de resolución declararon fundadas las denuncias en contra de dichos partidos políticos, dado que